por el tema de las festividades y todo eso, ¿ya? Entonces, estamos en la tercera parte de los yacimientos mineros. Entonces ya vimos principalmente cuál era como la formación de los yacimientos en temas de estructura interna de la Tierra, ya cómo se comportaban las capas, la tectónica de placas, los volcanes también, las influencias que tienen ahí en la formación de yacimientos. Hoy vamos a ver principalmente lo que tiene relación con clasificarlos y ver cómo la importancia que tiene cada uno en de su clase, ¿m? Porque algunos difieren muchos de otros, tanto en dimensiones como también en mineralización. Ya entonces vamos a ver que cuando hablemos de depósitos masivos o yacimientos que se comporten de esta forma, deberíamos tener extensiones amplias, ¿m? Del yacimiento. Y dentro de estas amplias extensiones deberíamos encontrarnos con que el sentido horizontal y vertical del depósito debiese ser aproximadamente el mismo, ¿m? Entonces ahí se va a dar como una especie de elipse o una forma de bola, ¿m? Rocosa, donde vamos a poder encontrar este depósito que va a formar parte de el yacimiento masivo. Para considerar este yacimiento con respecto a la explotación que le vamos a hacer, tenemos que considerar cuántos metros de profundidad tiene. Ya en el caso de que sea superior a 100 metros, la distancia que va a tener desde la superficie hasta donde empieza la capa mineral, en ese caso se va a cuestionar un poco el aplicar una explotación a cielo abierto, ¿ya? Porque para eso idealmente debiesen ser menos de 100 metros la distancia que hay desde la superficie al yacimiento. Entonces, como en este caso va a haber más de 100 metros, eh, se va a cuestionar un poco la explotación a cielo abierto y se va a pensar en algo más subterráneo. Ya, pero independiente de eso, la forma del depósito nos va a dar la clasificación respecto a cómo nombrarlo. Ya en ese caso los masivos son eh, o tienen bien distribuida su forma, ¿m? Dando un aspecto como elipsoidal del macizo rocoso. En el caso de los depósitos estratiformes, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, con algunas características que son típicas de ellos. Una es que se van a dar más cuando haya presencia de roca sedimentaria. Ya en ese caso se van a generar estratos por el mismo tema de que las rocas sedimentarias se dan en estas condiciones, ya se van depositando estos sedimentos, por lo tanto van generando como capas de estratos donde dentro de ellas se pueden acumular, en algunos casos, eh, concentraciones minerales anómalas, ¿ya? Eh, pero, ¿cuál va a ser una particularidad que van a tener estos depósitos? Es que eh, van a ser generalmente minerales no metálicos los que van a estar involucrados dentro de su composición, como por ejemplo carbón, fosforita y en menor medida algunos minerales metálicos, ¿ya? En menor medida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las vamos a encontrar de forma paralela también distribuidos dentro de, de estos, eh, de estos planos donde se van a estar alojando en la roca de caja esta capa mineral. Y entonces roca sedimentaria, una prolongación mucho más amplia
en la horizontal que en la vertical, ¿ya? Esa es otra característica de estos depósitos estratiformes. Entonces, también se conocen como tipo manto en muchos casos, ¿ya? O principalmente, así como coloquialmente se les dice, como los mantos. ¿Mm? En cambio, los betas van a ser distintos porque en este caso vamos a tener una gran variedad de betas. ¿Mm? Betas con espesores relativamente bajos, que pueden llegar a ser de 0,5 o 1 metro de espesor, ¿ya? Súper delgadas esas betas, y otras que van a tener una potencia relativamente elevada. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, las que tienen una potencia mayor, ¿m? O sea, que pueden llegar hasta 15 o 20 metros de espesor, las betas, en general tienen mucho mineral no metálico asociado también a su mineralización. En cambio, las vetas más delgadas, con menor espesor de capa mineral, esas son más metálicas. ¿M? Y estas son las típicas que uno encuentra, están explotando los pequeños mineros o los pirquineros, ¿ya? Son este tipo de vetas que tienen en algunos casos alta presencia de cobre, de sulfuros, de oro también en algunos casos. ¿M? Vetas delgadas con un alto porcentaje de mineral metálico. En cambio, las otras que son más potentes o más de mayor espesor, esas van a tener mucho mineral de cuarzo presente ahí, y otros minerales que no son necesariamente metálicos también involucrados dentro de su mineralogía. Si lo vemos desde el punto de vista de la disposición de las vetas, vamos a ver que algunas se van a comportar con respecto al buzamiento o la dirección de la inclinación que van a tomar bastante homogénea. O sea, se van a ver como bien ordenadas. En el caso que no tengan un patrón definido, o sea, no sigan como una inclinación todas, sino que estén como para cualquier parte, en cuanto a la dirección del emplazamiento, en ese caso se va a hablar de las vetas stockwork, ¿ya? Cuando las encontremos así, que el buzamiento no sabemos para dónde va. ¿Qué dirección tienen? No tienen una dirección ni un patrón definido con respecto hacia dónde van a estar yendo sus inclinaciones, ¿ya? Entonces, en ese caso, van a ser vetas stockwork. Los depósitos de placeres, por su parte, se formaron a partir de la precipitación o la meteorización o la sedimentación de algunos componentes que tienen relación con la roca. En este caso van a ser sedimentos que van a estar transportándose principalmente por afluentes líquidos tipo ríos, ¿ya? Ahí sobre todo esos van a generar como el acarreo del material y lo van a ir depositando en sectores que de alguna forma van a dar como resultado una concentración de estos minerales. ¿Ya? Me parece que la clase anterior ya hablamos que cómo se producía esa separación, de por qué se depositaban, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, para no seguir redundando con el tema, esto es tan cercano a la superficie, estos depósitos de placeres, bueno, y a través de los años se ha hecho mucha exploración y explotación de estos depósitos, por lo tanto están como algo extintos, ¿ya? Quedan muy pocos depósitos de placeres en la actualidad porque hubo un tiempo donde se explotaban mucho, ¿m? Se exploraba mucho, se buscaban, era como relativamente fácil su extracción. En muchos casos los minerales ya estaban liberados, entonces no había que hacer trabajo extra.
ya era como una buena fuente de ingresos. Por eso, como que ya como se agotaron de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que encontrábamos en los depósitos de placeres? Principalmente oro, platino y estaño. Ya, esos eran como los minerales que se podían extraer de estos depósitos y minerales que se acumulaban en zonas eh, que estaban alejadas de donde partieron, ¿ya? O sea, eran varios kilómetros los que tenían que estar transportándose para llegar al momento de liberarse y depositarse en algún sector. No duraban mucho tiempo depositados porque llegaban personas ahí a buscar y no permitían su depositación o la cementación que se da como para generar algún tipo de roca después en unos años más, ¿ya? Como que no se daba esa circunstancia. Vamos a tener unos cuerpos eh, que se van a estar desarrollando dentro de otros yacimientos, ¿ya? Como los cuerpos tipo chimenea. ¿Qué pasa con estos migraciones de magma, ya que van como en sentido contrario a la mineralización original, podríamos llamarla así, de el material que va a estar dando por consecuencia un tipo de yacimiento, en este caso un pórfido cuprífero, ya que va a pasar que dentro del pórfido va a haber una migración de magma eh, con otras características minerales, ¿m? Y se va a emplazar de forma vertical dentro, de este caso, del pórfido. ¿Ya? En ese caso, se va a notar su presencia en la explotación, sobre todo. Cuando se esté desarrollando, si es superficial, se va a notar, ¿ya? Eh, y bueno, aquí la delimitación se da porque es una zona mucho más clara donde está emplazado este cuerpo tipo chimenea y que va a generar también, por consecuencia, eh, y por estar verticalmente emplazado, que se generen también zonas de fallas o cuñas en estos sectores, porque hay como una discontinuidad del pórfido, ¿ya? Como que esto está cortando el pórfido. Entonces, en ese caso, va a haber una probabilidad de que escurran o se produzca desplazamiento o deslizamiento de los bancos, ¿ya? Esto se da sobre todo en yacimientos con alto contenido de hierro. Hay algunos ejemplos donde han sucedido estas situaciones, se han dado y han detonado en problemas que son los que les mencioné. Deslizamiento de material de varios bancos, ¿m? Y que por lo tanto paralizan las faenas cuando esto sucede, ¿ya? Así que de cierta manera hay que tenerlos súper monitoreados para estar verificando ahí que estas condiciones no afecten el funcionamiento de la faena. Cuerpos lenticulares van a ser básicamente, eh, se van a crear bajo la misma condición de los cuerpos tipo chimenea, pero en este caso ya no van a estar como depositados verticalmente o cortando el yacimiento en esa dirección verticalmente, sino que va a ser horizontal, ¿ya? Así lo vamos a encontrar los cuerpos lenticulares. En este caso no hay peligro de, de producirse un deslizamiento material porque van a estar generalmente emplazados o distribuidos en la misma condición o en la misma dirección de los estratos. ¿Ya? Así que por lo tanto eso va a permitir que no haya peligro de deslizamiento. Solo que van a ir ocupando cavidades que se van a ir generando entre los intercambios de mineralización, ya sea de
un yacimiento masivo, mantos, bueno, en menor medida en vetas, pero sí masivo y mantos se pueden dar muchos de estos cuerpos que se van a ir ahí formando entre los estratos. Lo otro es que tienen que haber sulfuros asociados a la mineralización, ¿ya? Esa condición sí que debe estar para que tengamos cuerpos lenticulares. Entonces, del ciclo de la roca, haciendo así como un resumen de lo que va a pasar con el magma y sus migraciones, vamos a ver que el magma lo puede liberar de cierta forma rápidamente a través de los volcanes, eh, y en ese caso va a estar formando lo que son las rocas extrusivas, ¿ya? Roca ígnea en este caso. ¿Cómo se diferencian las rocas ígneas de las rocas sedimentarias y metamórficas? Bueno, la roca ígnea se va a estar formando directamente del magma, ¿m? De este magma que va a estar migrando del manto externo. Entonces ahí, cuando se crean rocas a partir de ese magma, que es como eh, el magma matriz, vamos a estar hablando de una roca ígnea, ¿ya? Si se libera rápidamente a través de un volcán, de una erupción volcánica, vamos a estar viendo la creación de rocas ígneas extrusivas, ¿ya? Estas rocas ígneas extrusivas van a llegar a algún momento a sufrir meteorización o descomposición de algún tipo, erosión también, desintegración, ¿ya? Las vamos a ver ahí expuestas a diferentes tipos de acarreos también, que las van a ir dando por consecuencia como resultado sedimentos. En el caso de las rocas ígneas que nos salen expulsadas a través de las erupciones volcánicas, vamos a ver que se van a llamar rocas ígneas intrusivas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso el enfriamiento de la roca es súper rápido, ¿ya? Cuando salen de los volcanes. En cambio, cuando se mantienen dentro y no salen expulsadas a través de los volcanes, va a haber un enfriamiento mucho más lento y eso va a dar como resultado un tipo de mineralización eh, específica y también un tamaño de los cristales bien característico de un yacimiento intrusivo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, eh, van a ser distintos los tipos de minerales. Ya generalmente acá se da la condición de que van a ser minerales metálicos, ¿m? Generalmente lo que van a estar asociados a este tipo de roca ígnea intrusiva. Pero siguiendo con las extrusivas, después de todo el transporte y la erosión y meteorización que van a sufrir estas rocas ígneas, se van a depositar, se van a cementar, se van a compactar en algún sector y bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se va a crear una diagénesis, ¿m? Que es como la formación de otra roca. En ese caso, cuando las temperaturas sean cercanas o menores, muy menores a 200 grados Celsius, vamos a ver que eh, se va a crear una roca sedimentaria, ¿ya? Bueno, esto por supuesto que lleva cientos de años que esto pase, ¿ya? No es algo instantáneo. Em, la roca sedimentaria entonces va a tener la opción de volver a ascender por el movimiento de placas principalmente, o por algún tipo de erosión. Por ejemplo, estar en un sector con mucho viento eh, o con mucha agua, genera desgaste en la roca y esa erosión puede dejar a simple vista una roca sedimentaria que puede haber estado varios metros más abajo en la antigüedad. Y entonces cuando salen estas, vuelven a subir a la superficie, van a formar parte nuevamente del ciclo
de una roca sedimentaria, o si se mantienen en zonas bajas y no ascienden a superficie, y además a eso le sumamos condiciones de presión y temperatura elevada, se van a generar rocas metamórficas. ¿Ya? Entonces, la roca sedimentaria tiene como dos opciones: o sigue su ciclo de formación de roca sedimentaria, se mantiene ahí, o pasa a formar parte de una roca metamórfica. En este caso tiene que haber alta presión y temperatura. Entonces, en el caso de las rocas metamórficas, pueden ser formadas por una roca ígnea intrusiva o por una roca sedimentaria que se mantiene eh, en profundidad bajo alta o elevadas presiones y temperaturas. Eh, la roca metamórfica puede llegar a ascender, al igual como lo hace la sedimentaria, y formar parte entonces de ese ciclo de la diagénesis, ¿ya? Por formación de sedimento, o se puede quedar en zonas bajas y fusionarse con el magma, que va a dar origen también entonces a una roca ígnea intrusiva o extrusiva, según sea el tipo de enfriamiento al que se va a ver expuesto. ¿Ya? Entonces, resumiendo, una roca ígnea puede formar rocas sedimentarias y puede formar rocas metamórficas, ¿cierto? Aquí, roca ígnea extrusiva sedimentaria, roca ígnea intrusiva metamórfica. Una roca metamórfica puede formar roca ígnea a través de la fusión del magma, de esta roca en el magma, o ascenso y por lo tanto desintegración, descomposición, y por lo tanto integrarse acá al ciclo de formación de roca sedimentaria. Pero una roca sedimentaria solo puede crearse a sí misma otra roca sedimentaria o una metamórfica, ¿ya? Una roca sedimentaria no puede en ningún caso crear una roca ígnea, ni participar del proceso de la formación de la roca ígnea, ¿ya? Solo puede crear una roca metamórfica o mantenerse como roca sedimentaria y seguir en su ciclo de formación, ¿ya? Eso en resumen con respecto a lo que va a ser el ciclo de formación de la roca. Ya acá tenemos otra imagen donde se muestra algo bien parecido, pero desde un punto de vista ya más de un esquema. Entonces aquí vamos a tener rocas ígneas extrusivas, erosión, eh, van a haber también transporte ahí de este material, se va a ir depositando en ciertos sectores, principalmente cercano a la costa, ¿ya? Ahí se va a dar la mejor condición de sedimentación y cementación en las cuencas marinas. Em, Después de eso va a pasar un tiempo, va a tener la tendencia este material a ir ascendiendo, y si logra ascender lo suficiente, va a volver acá a formar parte del ciclo de la sedimentación. Si se mantiene en zonas bajas, va a formar parte de una roca metamórfica, ¿ya? Eh, en el caso de las rocas ígneas, ¿cierto? Tienen salida acá por los volcanes, cristalización y enfriamiento rápido, o se mantienen en zonas bajas cercanas a la cámara magmática. En este caso, esta cámara le va a brindar una condición de calor bien especial a esta roca ígnea intrusiva que va a estar originándose en este sector, ya que también se conocen como rocas plutónicas, ¿ya? La roca ígnea intrusiva. Y los yacimientos que se generan ahí se conocen como plutones también, ¿ya? Los pórfidos cupríferos también relacionados con la formación de los plutones, ¿ya? Así los vamos a estar viendo entonces eh, más adelante cuando veamos el origen de los yacimientos pórfidos cupríferos. Eh, entonces, bueno, en general todos los tipos de yacimientos están asociados a esta migración del magma desde zonas bajas correspondiente al manto externo hasta la corteza. ¿Ya? Ahí vamos a ver que va a variar esta profundidad, pero en muchos casos cuando se genera o se comienza la formación de estos yacimientos
se da a aproximadamente 2 kilómetros con respecto a la superficie, ¿ya? Tiene que haber un volcán ahí también involucrado en el proceso. Tienen que haber otras migraciones, ¿ya? No solamente plutones o yacimientos eh, que van a permitirle a esta roca ígnea intrusiva el enfriamiento lento. Eh, a partir de eso también van a generarse otros yacimientos a partir de un pórfido, como por ejemplo un skarn o vetas, ¿ya? Las vetas también pueden migrar de zonas cercanas a la formación de un pórfido. Todo eso lo vamos a estar viendo ahora con respecto a la clasificación de los tipos de depósitos, sobre todo viendo la influencia que tiene el tipo de mineral que está involucrado en este yacimiento, ¿ya? Entonces, antes de eso vamos a ver cuáles son los procesos con los que se pueden generar los yacimientos. Hay algunos que son endógenos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se originan en zonas subterráneas, de la corteza a altas temperaturas y presiones, ya procesos magmáticos, sobre todo hidrotermales y metamórficos, ¿ya? Esos van a ser los procesos endógenos. Ya los hidrotermales van a ser importantes por sobre todo en la formación de cierto tipo de yacimientos, betas principalmente, ¿ya? Los procesos endógenos hidrotermales. Por su lado, los exógenos van a ser, en este caso, liberación de fluidos o soluciones hidrotermales que van a estar llegando a zonas bien cercanas, superficiales, ¿ya? Entonces, se pueden generar tanto en la corteza continental como en la oceánica estos procesos. eh, También otra particularidad que tienen es que van a generar yacimientos estratoligados vulcanogénicos. ¿Ya qué quiere decir eso? Mantos. ¿Mm? Yacimientos tipo mantos se van a generar a partir de estos procesos exógenos. Eh, entonces, en este caso, si están involucrados sulfuros metálicos, van a ser debidos a estos procesos exógenos que son liberaciones de soluciones hidrotermales que van a estar cercanas a la superficie. Ya entonces, exhalativos superficiales relacionados con la corteza continental, yacimientos submarinos con la corteza oceánica, ambos del tipo manto, ¿m? O estratoligado volcanogénico, que también se le conoce con ese nombre, y algunos de roca sedimentaria, que va a depender de la formación de esa roca sedimentaria, si fue por un proceso mecánico o físico o químico, el cómo se van a llamar estos sedimentos, ¿ya? Alóctonos, en el caso de que hayan sido formados por meteorización o por un tipo de destrucción mecánica. Si es por precipitación química, se van a pasar a llamar sedimentos autóctonos. Entonces, de los alóctonos, que son principalmente debido a la liberación de los minerales a partir de procesos físicos, vamos a tener de dos tipos. Uno que van a ser influenciados por los líquidos que los van a estar liberando, que ya veíamos los depósitos tipo placeres, tienen mucha relación con eso. En los ríos sobre todo participan mucho ahí en la creación de estos tipos de depósitos. Y cuando son movimientos secos y no hay como un afluente relacionado en este caso, ya sea un río o algo parecido, en ese caso se van a generar sedimentos como tipo arcillas, arenas y gravas. Em, Estos minerales tienen un- una vital importancia en, sobre todo, generación de procesos industriales, ¿ya? Las arcillas, la arena y las gravas.
También podríamos decir que aquí se van a generar yacimientos de cemento también, o sea, todo lo que tenga que ver con términos de la construcción, en este caso se van a generar por sedimentos alóctonos. Por su parte, los placeres entonces dependen mucho de lo que va a ser la lluvia y la generación de ríos, ¿ya? En este caso, se comienza el acarreo de partes bien altas geográficamente hasta llegar a zonas bajas, producto del transporte que se va a dar en estos sectores, ¿ya? Em, entonces, la separación gravimétrica, en este caso, que es la que produce el agua, va a determinar entonces que haya acumulación de minerales con mayor peso específico o mayor densidad en algunos sectores, y también su dureza les va a impedir seguir siendo transportados y seguir siendo fragmentados o destruidos, ¿ya? Su peso específico, su alto peso específico, va a impedir que eso suceda. Entonces se acumulan ahí en sectores y cuando hay una acumulación considerable de estos materiales, se pasan a llamar depósitos de placeres, no son metálicos también. Em, por su parte, los epitermales los vamos a estar encontrando aproximadamente a 1 o 2 kilómetros en su etapa de formación, ¿ya? Ahí parte su formación a 1 o 2 kilómetros de profundidad con respecto a la superficie. Em, los fluidos hidrotermales tienen también mucha relación con la creación de depósitos epitermales. En este caso, eh, se espera que en condiciones entre 100 a 300 grados Celsius, estos fluidos comiencen a generar lo que va a ser esta mineralización tan especial que es parte de depósitos epitermales con fluidos hidrotermales. Eh, ¿Ya? ¿Qué minerales se dan mucho en este tipo de depósitos? Principalmente oro y plata. ¿Mm? Oro y plata. Esa es la importancia más como significativa que tiene la formación o creación de estos depósitos, que son los, como los que permiten la alta producción de estos minerales tan valiosos económicamente. Hablando, también pueden tener, de todas formas, cobre, plomo y zinc. Ya también puede estar presente ahí en parte de estos depósitos, pero no va a ser como el mineral principal, no va a ser parte de la mena en ese caso. ¿Ya? Se van a ver como subproductos esos minerales, ¿ya? A pesar de que económicamente igual son rentables, pero no tanto como la plata y el oro. Entonces, un esquema más gráfico de cómo va a ser la formación de estos depósitos epitermales. Tenemos que tener ciertas condiciones para su formación. Una es tener un volcán que esté, bueno, relativamente activo en la etapa de formación, que hayan temperaturas de alrededor de 200 a 300 grados Celsius, em, que también se permita una migración de minerales, en este caso de un pórfido cuprífero. Vamos a tener que va a haber migración de minerales metálicos hacia estas zonas donde van a estar los fluidos hidrotermales también actuando. ¿Ya? Entonces, otra condición que se tiene que dar para que se creen estos yacimientos que van a ser eh, altos en plata y en oro es que haya relacionado sulfuros también en su formación, ¿ya? Entonces, cuando haya una sulfuración baja, vamos a tener alto contenido de plata y oro, ¿ya? En este depósito epitermal. Cuando tengamos alta sulfuración, vamos a tener alto contenido de oro y cobre, ¿ya? La plata aquí ya en este caso no va a estar presente o va a tener muy baja presencia y por lo tanto el cobre va a ser el que va a estar teniendo mayor
repercusión en cuanto a cantidad y calidad de mineral. ¿Ya? Entonces ahí se producen las migraciones desde los pórfidos cupríferos, ¿ya? A través de los fluidos hidrotermales hacia zonas de creación o formación de yacimientos epitermales. Y entonces, cuando nos encontremos cercanos a volcanes, donde también hay sistemas geotérmicos activos, ya como son las termas, ahí ya podemos sospechar de que eh, algún tipo de depósito epitermal se está formando o ya está formado en esa zona. La importancia entonces más evidente es su significativa contribución a la producción mundial de oro, estos depósitos epitermales, bueno, también la plata, por supuesto. Vamos a tener que, cuando lo encontremos en leyes de entre 10 a 150 gramos por tonelada, el oro, en este caso, eh, vamos a estar hablando de alta ley, zonas de alta ley, ¿ya? Entre 10 a 150 gramos por tonelada. Es insignificante esa cantidad. O sea, son partes por millón. O sea, es muy baja la cantidad. Pero aún así se considera alta ley entre 10 a 150. Cuando tengamos entre 1 a 5 gramos de oro por una tonelada de roca, o sea, en una parte por millón, en ese caso, vamos a estar hablando de que esto se comporta o está en el rango de baja ley. Cuando nos encontramos con yacimientos de estas características, de leyes tan bajas, ahí podemos tener o esto se compensa de cierta forma con las reservas. Las reservas pueden llegar a estar alrededor de 200 millones de toneladas de mineral. Entonces, acá un ejemplo de mina La Coipa, 52 millones de toneladas explotables en ese yacimiento. Se definió una ley de corte de 1 gramo por tonelada de oro porque la ley media del yacimiento era de 1,58. Y entonces estaban bien cerca de llegar a un nivel en que no iban a tener ni ganancias ni pérdidas, pero eh, bueno, con la plata ahí como que lo compensan, porque la plata tiene una ley de 60,3 gramos por tonelada. Ya, ese es un yacimiento ejemplo que podemos dar. Otro tipo de yacimientos son los IOCG. Ya, estos son relativamente nuevos. eh, los llevarán estudiando unos 40 años aproximadamente. eh, Así que todavía están como en etapa de estudio. Este tipo de yacimientos que se dan, la característica, por ejemplo, de los epitermales, es que tienen que tener sulfuros asociados a su formación. En este caso van a ser los óxidos los que van a estar dando por consecuencia en la creación de este tipo de yacimientos, IOCG. Entonces, tienen que haber óxidos de fierro, cobre y oro asociados a esta mineralización. ¿Dónde vamos a encontrarlos principalmente? Acá en nuestro país. Bueno, en zonas de cordillera a la costa principalmente, ¿ya? En este sector vamos a encontrar la mayor cantidad de presencia de yacimientos IOCG, ¿ya? Aquí, por el color celeste o calipso, va a estar delimitado el sector donde los vamos a estar encontrando principalmente en la tercera y cuarta región, y asociados también a la falla de Atacama. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Rocas intrusivas también, rocas ígneas intrusivas y volcánicas del periodo Cretácico. ¿Ya? Van a estar asociadas entonces a la formación de los IOCG. Em, por otro lado, vamos a tener también la zona de pórfidos cupríferos, ¿ya? Em, ya más cercana, por supuesto, al sector de cordillera, en este caso en pleno desierto de Atacama, ¿ya?
los vamos a tener entre la segunda y tercera región, principalmente los pórfidos, parte de la primera región también. Y después los vamos a volver a encontrar esta zona de pórfidos cupríferos entre bueno, finales de la cuarta, quinta, metropolitana y sexta región. Ya en este sector también se encuentran los pórfidos cupríferos, que en este caso van a ser más longevos, ¿m? Que los del norte. ¿Ya? Por eso los del norte están como ya fuera del límite de la franja de los Andes. ¿Ya? Están como más cercanos a la zona del desierto. En cambio acá lo encontramos en plena cordillera esto. Estos están en plena cordillera. Entonces, por eso son más jóvenes estos yacimientos, y también ahí están asociados a todo lo que son los volcanes y todo lo relacionado a la formación de yacimientos. Vamos a encontrar zonas ricas en oro, ya que va a ser la franja de Maricunga y el Indio, ¿ya? Este sector que se va a dar acá entre la tercera y cuarta región, ya asociado también acá a la cordillera de los Andes. En este sector se da mucho lo que es la alta presencia o yacimientos con leyes altas de oro y cobre. ¿M? No son muy abundantes, pero sí tienen bien marcada su limitación ahí con respecto a otros, como los pórfidos cupríferos de la zona central. Entonces, tenemos acá un ejemplo de yacimiento IOCG que tenemos en nuestro país, Candelaria. ¿M? Candelaria, el IOCG se explota por rajo abierto. ¿M? Tiene una producción de 28.000 toneladas por día, ¿ya? Bastante alta la producción. Bueno, las dimensiones no importa mucho en este caso mencionarlas, pero sí, sí tenemos que este yacimiento IOCG, Candelaria, optó por explotarlo a cielo abierto porque sus reservas son considerables, ¿ya? Son 366 millones de toneladas de mineral que puede ser explotado, ¿ya? Es una cantidad bastante buena que tiene este sector para poder explotarse y por lo tanto eh, tiene sus buenos años también todavía en que puede seguir explotándose. Eh, ¿qué, qué condición se da acá con los IOCG y también con los pórfidos cupríferos? Es que las leyes minerales no son muy altas, ¿ya? Las leyes de cobre y oro no son altas, pero sí las reservas en la cantidad de mineral es súper alta, ¿ya? Eso lo diferencia de otros como eh, yacimientos epitermales, hidrotermales, em, bueno, las vetas, los mantos, ¿ya? En este caso, este tipo de depósitos que son más masivos van a tener mayor cantidad de toneladas que pueden ser explotables. Y tenemos el caso de los pórfidos cupríferos, entonces, eh, que al final de cuentas estos son yacimientos que permiten una alta extracción de cobre, pero también de molibdeno, ¿ya? Por eso ahí está entre paréntesis ese mineral. Eh, ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen elevadas cantidades de mineral que pueden ser explotados. Por ejemplo, eh, varios acá en Chile han llegado a sobrepasar lo que son 1.000 millones de toneladas de mineral y con leyes que pueden llegar a ser superiores a un 1%, ¿ya? De cobre en este caso y de molibdeno va a variar ahí entre un 0,02 o un 0,05% el porcentaje de molibdeno. Más del 50% de la producción mundial de cobre va a depender de estos yacimientos, de los pórfidos.
Y si lo vemos desde el punto de vista de nuestro país, aportamos aproximadamente un 30% de la producción de cobre, porque tenemos muchos pórfidos cupríferos acá, ¿ya? Son 16 los yacimientos con los que contamos en nuestro país. 12 se están explotando de forma activa en el norte, ¿ya? El norte, primera, segunda, tercera y parte de la cuarta región, ¿ya? A eso se le considera el norte, con 12 pórfidos cupríferos en explotación, y 4 en la zona central, ¿ya? Que sería quinta región, metropolitana y sexta región, ¿ya? Ahí tenemos 4 pórfidos cupríferos y 12 en el norte. ¿Cuáles son los más reconocidos, tanto a nivel nacional como mundial? Va a ser uno el Teniente y otro Chucky. Esos son de los pórfidos cupríferos que más se conocen a nivel mundial incluso, ¿ya? El Teniente como la mina subterránea con mayor cantidad de, de desarrollo o de kilómetros construidos a nivel mundial, pues ya tienen un récord ahí ellos con respecto a ese nivel de producción. Y Chucky va para allá también, ¿ya? Chucky tiene, o tenía en su tiempo también el récord de la mayor cantidad de cobre procesado en un año, y ahora que pasó de Rajo a subterránea, también está como dando referencias de que las tecnologías que se están usando ahí y la forma de hacer minería es súper especial, ¿ya? En este caso. Em, Porque están aplicando cosas que en ninguna otra parte se están haciendo, ¿ya? Em, por el lado de la mineralogía, entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, los pórfidos, ya vimos otra imagen donde vimos que se asocian a yacimientos tipo skarn, y también a yacimientos tipo beta. En ese caso, las betas van a ser como algunas migraciones que hay de minerales desde los pórfidos, que se mezclan con soluciones hidrotermales, ¿ya? Y por eso también su alto contenido de algunas betas en oro y plata. Caso contrario del pórfido cuprífero, que tiene un alto contenido de cobre y puede presentar bajas cantidades de oro, molibdeno y plata, ¿ya? Pero lo que caracteriza a este yacimiento es la mayor cantidad de cobre que puede aportar, sobre todo en temas relacionados a la explotación minera en nuestro país. Zonas de mineralización, en este caso de los pórfidos cupríferos, vamos a tener núcleos de baja ley, ya en este caso va a estar asociado con minerales como la calcopirita, la pirita, la molibdenita, y en ciertos sectores bien específicos también va a estar ahí marcando presencia la magnetita, ¿ya? En zonas más profundas de este núcleo de baja ley. Este núcleo de baja ley va a estar acompañado de una zona de mena, ¿no? Que va a ser acá la que tenemos, que la zona de mena va a comenzar a marcar una tendencia al alza, sobre todo de la calcopirita y la pirita. Ahí ya estos minerales van a comenzar a tener entre un 1 a un 3% del total de la roca, ¿ya? Eso igual son porcentajes bastante elevados. La molibdenita va a seguir siendo baja, 0,03%, pero en general esas son las cantidades en que se encuentra ese mineral, ¿ya? Es como la ley media en que casi siempre lo encontramos. Después vamos a tener un halo de pirita o zona de alta pirita que en este caso va a aumentar de un 3, o sea, perdón, de un 1 a un 10%. La pirita va a marcar mucha más presencia que en el resto del pórfido.
La calcopirita, por su parte, se va a mantener en esta zona entre 1 a 3%, y la molibdenita ya va a comenzar a descender con respecto a los porcentajes que presentaba antes, que si bien es cierto eran bajos, ahora son menores. Zona de baja pirita, ¿dónde se va a dar esto? Acá, en donde se van a comenzar a generar las alteraciones hidrotermales, ya casi prácticamente o muy cercano a la superficie. Ahí vamos a encontrar pirita que va a disminuir desde un 10 a un 2%. Eh, ¿Qué va a pasar? Que en ese caso vamos a ver que en esta zona periférica, donde ya la pirita comienza a desaparecer, eh, va a comenzar a haber una tendencia a encontrar más oro, plata y también calcopirita, ya que son minerales que se consideran tienen importancia económica, ¿ya? Calcopirita, oro y plata. Galena y esfalerita las vamos a considerar como minerales eh, que van a ser más parte de la ganga que de la mena, ¿ya? La galena y la esfalerita. Todo esto va a ser en la zona periférica o en el perímetro donde se va a estar formando entonces lo que es el porfio, ¿ya? Cada zona tiene como su ley y sus minerales asociados a, eh, a la tendencia que tienen unos versus otros de formarse en ciertos sectores. Entonces, el ejemplo más emblemático que tenemos de porfio cuprífero va a ser Chuquicamata. Chuqui, que tenía una proyección eh, de años explotables a través del rajo, ¿cierto? Eh, Después de eso se siguieron haciendo exploraciones y se determinó que quedaba una cantidad de reservas bastante considerable, no menores, que todavía faltaba extraer, pero que mediante el método de explotación a cielo abierto no era rentable hacerlo. O sea, básicamente, ¿por qué? Porque para seguir excavando acá, mediante este método de banqueo, había que hacer más expansiones y por lo tanto esas expansiones estaban asociadas a un alto porcentaje de estéril eh, que había que sacar para poder llegar a zonas más profundas. Entonces se hizo un estudio de factibilidad y en ese caso se optó por otro método de explotación, que en este caso es el de los macrobloques, ¿no? Es un block caving, pero que se extrae por macrobloques. Eh, Son 4 niveles que se van a ir hundiendo y se van a ir explotando alrededor de 40 o 45 años. Eh, no, perdón, tiene 40 años, sí, de vida óptima de explotación aproximadamente. Eh, esta block caving que se está aplicando ahí en Chucky subterráneo, ¿ya? Entonces, en el 2025 se espera que se pueda llegar al régimen más alto de productividad, 140.000 toneladas por día. O sea, veíamos antes que Candelaria tenía un régimen, el rajo de Candelaria, de 29.000 toneladas por día. Imagínense esto, 140.000 toneladas por día, siendo un método de explotación subterráneo, ¿ya? Es eh, sideral la comparación y el nivel de trabajo que debe haber ahí también debe ser eh, una cantidad de movimiento material que cuesta imaginar. Así que después ya aproximadamente en el 2058 va a finalizar la explotación de estos macro bloques. Yo supongo que en ese momento se va a volver a hacer una exploración, ¿ya? Se van a volver a tirar unos sondajes por ahí y se va a ver si es que se puede seguir o no explotando parte de este yacimiento que ya va para los 100 años ya de explotación, ¿ya? Así con la vida óptima que se proyecta,
podría llegar a tener. Ya, chiquillos, así que, bueno, eso con respecto a la tercera parte de los yacimientos mineros, enfocados principalmente en lo que tenemos en nuestro país, ¿ya? Pórfidos cupríferos, algunos tipos de vetas hidrotermales, con alta presencia de oro y plata, eh, bueno, más enfocado en lo que nosotros vamos a encontrar entonces en terreno. Alguien más que tenga grupo y que no se haya agregado, ¿m? Porque todavía siguen quedando algunos temas pendientes aquí. Ya, radiométrico, muestreo de suelo y plantas también, todavía está disponible. Y magnetométrico, ya, esos tres están quedando disponibles. No sé si a alguien más le falta grupo o está en proceso de crearlo, pero son esos los temas que están disponibles y la idea es que comiencen pronto a desarrollar esta tarea. Así que si conoce a algún compañero que no ha hecho todavía la gestión de inscribirse con su grupo, díganle que lo haga pronto porque no se van a dar ni cuenta cómo van a pasar las 2 semanas y ya van a estar a puertas de presentar. Ya, chiquillos, eso sería por hoy. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿O están relativamente claros con todo lo que tiene relación con la materia y con lo que se viene también más adelante? En las evaluaciones, principalmente. ¿Todo bien? Todo bien. De todo Ya, chiquillos. claro. ¿Sí? ¿Javiera? ¿Javiera iba a comentar algo o no? Sí, profe, está todo claro por el momento. Ah, ya. Ok. Ya, me parece bien entonces. Ya, pues, chiquillos, nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Que tengan un buen fin de, cuídense y estamos en contacto. Descansen. Nos vemos pronto. Chao, profe, gracias. Vale. Chao, chao. Chao, profe, gracias.